corazón de alguna manera especial. Salmo 77, allí que tiene como título es un salmo de Asaf. Y si usted ve ahí, hay varios salmos que son de Asaf y otros salmistas poco conocidos en esta franja de la Biblia. Y este salmista Asaf, tan especial, tan usado por Dios en cada uno de los salmos, nos habla muy al corazón. Siempre que leo los salmos de Asaf, realmente pareciera que Dios me está personalmente hablando en mi vida. Y por eso quisiera compartirles, si ustedes buscaron en sus Biblias, Salmo 77, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Padre, en esta hora recibimos tu palabra en el bendito nombre de Jesús y te damos gracias por ella. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables de una manera especial en el nombre de Jesús y te damos gracias por ella. Sé que tu palabra hoy no vuelve vacía, sino que el propósito que tiene tú lo harás a través de ella en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice este salmo, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Y vaya que todo cristiano, todo hijo, hija de Dios, lo primero que debe saber de que en los tiempos de angustia deben clamar a Dios. ¿Cuántos hacen eso? Gloria al Señor, es algo que está allá en nuestros genes. Cuando viene la angustia, es automáticamente que el hijo y la hija de Dios sienten en su corazón que debe arrodillarse y empezar a clamar a Dios para que esa angustia desaparezca de su vida, de su mente, de su corazón, y ver cómo Dios le va a traer paz.
en una manera especial para su vida. Pero sin embargo, este salmista, el cual pudo decir y entender que había que buscar de Dios, en este salmo empieza hablando de que a Dios busqué en el día de mi angustia. Sin embargo, el salmo, cuando usted lo lee, parece contradictorio, tan contradictorio como son nuestros pensamientos. Tan parecido es Asaf a cada uno de nosotros, que en un momento nos levantamos creyendo en Dios y luego quizás la duda empieza a golpearnos en nuestros pensamientos y empezamos a pensar y dejamos que esos pensamientos empiecen a trabajar en nuestro corazón, tal cual le pasó aquí a Asaf. Si uno mira allí desde hasta el verso 10, hasta que él empieza allí a hablar de las cosas que se acordaba y estaba quebrantando y no podía dormir, casi le echaba la culpa a Dios que había perdido el insomnio y casi que la culpa la tenía Dios porque estaba meditando y empezó a ver las cosas parecen negativas sobre su vida, empezó a pensar si Dios realmente se había olvidado de él, si lo iba a desechar, empezó a pensar si será de vuelta propicio, empezó a pensar si la misericordia de Dios había cesado para siempre, si las promesas ya no existían para su vida, empezó a pensar si Dios había encerrado, dice, con ira sus piedades. ¿Será que Dios ya cambió y ahora es un Dios que está airado en contra de mi vida y ya no puedo clamar por misericordia a Él? Todo eso empezó a surgir en el corazón de Asaf. Y uno si mira hasta el verso 10, esos pronombres personales, yo, mía, mis y me, aparecen más de 15 veces. Él está hablando de cómo él está mirando hacia adentro su corazón. Sin embargo, del nombre de Dios en todos esos versículos se nombra solamente 2 veces. Parece que todo lo que el hombre está diciendo en ese momento es mostrarle a Dios, quejarse ante Dios de cómo está su corazón. La duda, lo que ha hecho, empezó a dudar de las promesas, de la misericordia de Dios en favor de su vida. Por eso luego allí en el verso 10, casi que sentenciado por todos esos pensamientos, dije, enfermedad mía es esta. Ya Dios no me quiere ayudar, ya Dios se ha olvidado de mí. He orado, pero ¿será que Dios va a tener misericordia de mí después que he fallado tantas veces? ¿Será que Dios va a ser propicio nuevamente una vez me ha ayudado? ¿Será que Dios me desechará para siempre? Así dice él, ¿desechará el Señor para siempre? Y todos esos pensamientos, cuando uno empieza a dejar que trabajen en nuestro corazón, terminamos sentenciados nosotros mismos. Porque él dejó tanto esos pensamientos en su corazón que terminó diciendo, enfermedad mía es esta. Ya no voy a salir. Pensé que iba a clamarle a Dios para que me libre, pero debo asentir en esta hora que ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios no me va a ayudar más. Ya Dios se olvidó de tener misericordia y ya ninguna de esas promesas de Dios creo que van a ser reales para mi vida. Sin embargo, este hombre llegó hasta ese versículo 10 mirando su corazón, mirando todas esas preguntas de duda, y a partir de esa exclamación que él dice allí, enfermedad mía es esta, tiene luego un punto y coma. ¿Sabe que en la palabra de Dios, cuando está un punto y coma, y en toda literatura, habla de un concepto y empieza otro? Allí empieza ahora y empieza a cambiar su mundo espiritual de una manera especial. Empieza a darse cuenta de que él está mirando mucho hacia adentro, mucho su angustia, mucho su soledad, y se está olvidando de mirar realmente quién es Dios. Y en esos versículos, 10 versículos que siguen, del 10 al 20, él usa esos pronombres personales solamente 2 veces. Casi ya no se mira hacia adentro. Sin embargo, se acuerda del nombre de Dios más de 20 veces. ¿Se da cuenta cómo cambia el relato de sus labios, lo que habla? Los labios nuestros
delatan lo que hay en nuestro corazón. Del verso 1 al 10 se delata que Asaf está mirando su corazón, poco mira hacia Dios y piensa que Dios ya se olvidó de él. Pero del verso 10 al 20 veces se acuerda de Dios y solamente 2 veces se acuerda de él. Ahí ya cambió la ecuación para su mundo espiritual. Ahora el hombre empezó a mirar y dijo: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Empezaré a recordar qué hizo Dios en favor de mi vida. Eso es lo que debo hacer. Debo mirar qué hizo Dios en mi vida. Y ahora se olvidó esas preguntas que tenía de duda respecto de Dios. Empezó a mirar qué hizo Dios. Y sabes que tu vida y la mía se parecen mucho a la de Asaf. Y si tú estás en este mundo de aquí para allá y no abres este bendito libro, en algún momento esas dudas van a llegar a tu vida. Y tú pensarás: ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios tendrá misericordia? ¿Será que Dios tiene promesas reales para mi vida? Pero cuando tú abres la palabra, ahí empiezas a ver lo que el salmista pudo ver. Él empezó a traer a memoria los años del Altísimo. Empezó a ver cómo Dios los libertó de Egipto, cómo abrió ese mar, cómo Dios tenía control de las aguas, cómo Dios estaba, dice, en el trueno, en el torbellino, que Dios estaba soberano sobre toda circunstancia. Y así hace la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando nuestra vida sucumbe ante la duda, la palabra de Dios es lo que va a traer fe a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, cuando tú lees y el Espíritu Santo te empieza a asistir allí y tú empiezas a meditar, y allí puedes ver de que cuando él miró hacia el cielo, empezó a ver y a recordar todo lo que ya Dios fue propicio para el pueblo de Dios. Y así pasa con nuestras vidas. Cuando empezamos a ver lo que Dios ha hecho y el Espíritu Santo empieza a través de esas palabras a regarlas en nuestro corazón, y empezamos a ver de que Dios todavía tiene poder. Y empezó a ver allí que Dios tiene poder. Miren, el verso 14 dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora empieza a recordar de que Dios salvó a ese pueblo. Eran los hijos de Jacob y de José. Y sabe que a Jacob y a José, ellos tenían una promesa. Ya desde Abraham le había dado esa promesa, así que su hijo y su nieto sabían de que esa promesa era que iban a ser llevados cautivos por muchos años. Pero Dios nunca se iba a olvidar de ellos. Pasaron esos 400 años y Dios los sacó, y Asaf empieza a hacer memoria y dice: tú, esa promesa que tuviste para con Abraham y su descendencia fue real. Tú un día los llamaste, los sacaste de Egipto, abriste ese mar y les diste libertad. Y ese mismo Dios es el Dios el cual nos habla a nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú ves todas las cosas grandes que Dios ha hecho en la antigüedad, tú puedes decir: ese Dios también va a obrar en mi vida. Y cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, es que allí vamos a poder creer en ese Dios poderoso. Pero cuando nosotros miramos nuestro corazón y nos olvidamos de ver dónde está Dios, que sigue siendo soberano cada día, allí es donde nuestro corazón empieza a dudar. ¿Y cuánta gente está de esa manera mirando? Consideraba los días desde el principio, decía él. ¿Y cuántas personas viven la vida de esa manera? Empiezan a considerar: ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo llegué a este punto de mi existencia? Es que si yo antes no hubiese hecho esto y aquello, no hubiese andado por aquel lugar y luego ido a aquel lugar, no me hubiese juntado con aquel, yo no estaría hoy aquí. Y empiezan a hacer un historial de su vida. Y claro que todos sabemos que lo que nosotros sembramos cosechamos. Amén. Y claro que nosotros entendemos de que hay consecuencias para cada una de nuestras decisiones.
Pero hay una decisión que tú no te debes olvidar que es fundamental en tu vida. Es que cuando tú vienes a Cristo, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo podía decir, nosotros éramos en otro tiempo mentirosos, adúlteros, fornicarios y cuantas cosas más. Pero hemos sido lavados por la preciosa sangre de Jesús. Y ahora somos siervos y siervas de Dios. Y entonces nuestra vida ha cambiado. Y cuando tú te olvidas de esa promesa tan especial de que Dios un día te sacó, y dice la palabra que lo vil, lo menospreciado, lo que parecía que no podía tener un cambio, Dios lo fue y lo tomó para avergonzar a los sabios de este tiempo. Si tú te olvidas de eso, de que de allí te sacó Dios para transformarte y cambiarte, tu corazón, así como estás en este mundo y la gente piensa igual, vas a estar haciendo una memoria de tu vida, de por qué estás en el tiempo que estás hoy y por qué te pasaron las cosas. Pero tú debes entender de que si no le entregaste el corazón al Señor, debes correr rápidamente y decirle, Señor, quizás antes, como dijo Job, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y muchas veces pasa así, hay gente que viene a la iglesia, venir a la iglesia no va a cambiar tu existencia. Tú puedes venir 300 años a la iglesia, todos los jueves, los domingos y todos los días que haya reunión. Eso no dice que va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida cuando tú abras tu corazón. Diga, Señor, yo creo en ti. Creo que tú tienes misericordia de mí, me has perdonado. Creo que tú eres propicio para mí hoy. Sé que tus piedades tú no las has encerrado con ira, porque cada vez que alguien llega arrepentido a ti, tú cambias la ira y tienes misericordia en favor de mi vida. Y yo quiero que tú me transformes. Y cuando tú haces esa oración y empiezas a creer en ese Dios, y puedes decir, Señor, esta promesa que tú le diste, que el apóstol Pablo escribió, que lo vil, lo menospreciado, lo que parecía que no tenía cambio ni retorno, tú lo podías transformar. Transfórmame a mí también. Que las cosas viejas realmente sean pasado para mí y yo pueda vivir una vida nueva. Que esa promesa que dijiste ya en Isaías, que dijo el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria, porque yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Y nuestro Dios es un Dios que constantemente hace cosas nuevas en nuestras vidas. Y tú debes mirar para atrás y decir, ¿cuántas cosas Dios ya transformó en mi vida? Debo seguir mirándole a Él, debo de seguir pidiéndole a Él que Él siga transformando mi vida y llenándome de esas bendiciones. Cuando tu corazón es cambiado, cuando tú dejas que Dios moldee tu corazón, las bendiciones llegan a tu vida. Cuando tú te olvidas y no te acercas a Dios, y no puedes ver el principio que dice esta palabra, en el día de angustia busqué a Dios. Y tú no te puedes acercar, no puedes clamar. Estás allí silencioso, mudo ante Dios. ¿Y cómo Dios va a obrar en tu vida si tú te has olvidado? Cuando tú callas, cuando tú no te acercas a hablar con Dios, el enemigo es tan sutil. Él rápidamente se va a acercar y te va a hablar. Te va a decir, estás muy solo, no tengo nadie para hablar. Yo quiero hablar con vos, te va a decir. Y allí te va a llenar el corazón de dudas, como le pasó a Asaf. El corazón empezó a dudar de Dios. Empezó a dudar si Dios tenía misericordia, si Dios era real, si Dios podía cambiar las circunstancias de su vida. Y así sigue haciendo el enemigo hoy, sembrando en las vidas. Y muchas veces me ha pasado ir a hablar, orar por personas y me dicen, mira, si querés orar, pero yo no creo que Dios ya me cambie. Así que hay personas que ya han decidido creer de que su vida no puede cambiar más. Es porque ya han dejado que esos pensamientos de dudar de Dios los lleven a tal extremo de ya creer de que nada puede hacer. Y por eso es tan importante para nosotros alimentar nuestra fe, acercarnos a Dios, tener esa evidencia de que Dios hoy quiere cambiarte más. ¿Y saben lo triste? Que muchas veces he visto personas que llegan a la iglesia y llegan algunos porque estaban atados con las drogas, otros porque tenían un matrimonio destruido, otros, qué sé yo, la miseria económica, una enfermedad, cuántas cosas. Y de golpe Dios le saca de las drogas, le da salud, restaura su matrimonio, le da un buen trabajo. Y las personas se quedan contando ese testimonio por los próximos 30 años. Eso es todo.
Cuando Dios cada día está queriendo bendecir tu vida. Y tú puedes venir cada día y decirle: gracias, Señor. ¿Cuánto más puedes cambiar mi vida hoy? ¿Cuánto más de tu misericordia va a ser derramada para mi vida hoy? ¿Cuánto más, Señor, tú debes seguir transformando mi vida? ¿Sabes que Dios va a transformar tu vida todos los días hasta el último día de Jesucristo? Entonces muchas veces parece que los cristianos ponen pausa. No, yo ya fui a la iglesia, de chiquito fui a la escuelita, ¿no? Entonces ahora ya está, ya conozco todo yo. Estoy así en pausa, ¿no? Estoy haciendo la plancha. ¿No querés avanzar en este mar? ¿No querés poner los motores a funcionar para ver las maravillas de Dios? No, yo estoy en pausa aquí. Y hay un pasaje de un salmo que dice que los que ganan riquezas son los que dicen que con sus naves van a lo más profundo de los océanos, que se adentran a buscar todo lo que Dios tiene para sus vidas. Y está en ti. Está aquel que quiere simplemente quedarse en la playa y decir: bueno, vamos a tirar la caña a ver qué sacamos aquí. Y está aquel que dice: yo voy a buscar las profundidades de Dios, todo lo que Dios tiene para mi vida, voy a conocerle más y más. Entonces tienen experiencias, han empezado a ahondar allí en las profundidades y pueden ver todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Y allí su vida es enriquecida, porque así como esos pescadores que van a las profundidades y ya tienen otros peces que pueden pescar y pueden ver cuánta bendición hubo por adentrarse en ese mar, así Dios habla que es espiritualmente para nuestras vidas. ¿Cuánto tú te adentras para buscar las bendiciones que Dios tiene para tu vida? De cada uno de nosotros depende. Y cuando tú te ocupas, alguien dijo que si uno se ocupa solamente de uno, lo único que va a conseguir es dolor, porque no puede solucionar, nadie puede solucionarse su vida. Cuando uno simplemente se aboca a ocuparse de los demás, simplemente se desanima, porque uno solo no puede cambiar ni su vida y menos ser de ayuda para otro. Pero cuando alguien se empieza a ocupar de Cristo, ese sí es el deleite para su vida. Es el deleite porque va a ver cómo Dios va a transformar su vida, y es el deleite porque va a tener de gracia para tocar a otro corazón y decirle: mira, si Dios transformó mi vida, va a poder transformar la tuya. Dice en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tú te debes deleitar en Dios cada día, buscarlo, amarlo. ¿Qué te deleitas tú? ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu delicia? Tu delicia debe ser Dios. Debes buscarlo a Él y saber de que cada vez que te acercas a Él, Dios tiene nuevas bendiciones para tu vida. Y cada vez que vas adentrándote en buscarlo a Dios, le vas diciendo: gracias, Señor, gracias, Señor. Y cuando tú estás yendo en dirección contraria, te va a pasar como Asaf en esos 10 versículos. Tú vas a repetir la palabra yo, mí, mis, como él decía 500 veces. Vas a estar mirando tu corazón y vas a empezar a dudar de Dios. Y este pasaje por eso me apasiona tanto, porque nos hace poner como en un espejo para que nuestra vida pueda ser reflejada en este salmo y nosotros podamos decir: ¿en qué dirección estoy? ¿Estoy en esa dirección que me estoy alejando de Dios? ¿No estoy deleitándome, buscando que Él siga transformando mi vida? Creo que ya está todo resuelto, así como Asaf, clamé y después empezó a dudar. Si estás en esa condición, es que Dios te dice: mira, tu vida debe ser los 10 siguientes versículos. Tú debes cambiar tu mundo espiritual. Tú debes hablar como Asaf más de 20 veces de Dios y olvidarte de ti. Hablar del Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que tiene promesas para tu vida, el Dios que jamás sus misericordias se van a cortar. Yo meditaba en Asaf y digo: él le dijo a Dios: ¿ha cesado para siempre tu misericordia? Para siempre. Cuando la palabra misma de Dios dice que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Cada mañana. Dios promete que cada día de tu existencia Él va a tener misericordia en favor de tu vida. Y el salmista se olvidó de eso. Empezó a pensar de que para siempre ya fue cortada la misericordia de Dios. Miren lo que hace el corazón y los pensamientos de alguien que se está apartando de Dios.
se empieza a olvidar y empieza a descreer, hasta se olvida de las promesas tan firmes que Dios tiene en su palabra. Pero quiera Dios que en esta hora nadie de los que está aquí esté en esa dirección contraria al propósito de Dios, sino que nosotros podamos encaminarnos de la manera que hizo el salmista, ver lo que Dios hizo en la palabra primeramente al pueblo de Dios y lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿En cuántos de los que están aquí pueden dar fe de que Dios ya hizo algo en sus vidas? Todos, ¿no es cierto? Todos, en todos hizo algo. Bueno, recuerda eso, como hizo el salmista. Me recordaré, haré memoria de lo que ya Dios hizo en mi vida. Y eso me va a llevar a confiar de que Dios tiene más cosas buenas para dar. Dice la palabra, ¿qué padre hay que a su hijo si le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará un escorpión. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas dádivas a sus hijos? Y cada uno de nosotros somos sus hijos. Y tenemos un Padre bueno celestial que quiere darnos buenas dádivas ahora y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está hoy aquí. Y Él por algo nos trae esta palabra. Yo no sé cuáles son tus pensamientos, pero seguro que hay alguien que ha pensado de esa manera. Quizás ya Dios no tiene misericordia. Quizás Dios se olvidó de las promesas. Quizás Dios para mí ya solamente tiene ira porque me ha apartado de Él. Y Dios te está diciendo, yo quiero cambiar eso. Yo quiero transformarte. Y debes saber que aún lo vil, lo menospreciado de este mundo, Dios escogió para cambiarlo y transformarlo. Y hoy Dios quiere transformar vidas. Yo los invito a estar de pie en esta hora. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra en esta hora.